Estados Unidos asegura que podría llegar a un acuerdo con Irán este mismo lunes. Un pacto que pondría fin a la guerra tras casi 3 meses de hostilidades. Así lo afirmó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien se hacía eco de las palabras repetidas durante el fin de semana de Donald Trump. Es que el presidente estadounidense se ha mostrado muy optimista de que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Sin embargo, en la mañana de este lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán descartó que un acuerdo sea inminente. Además, reiteró que las negociaciones actuales se centran en terminar el conflicto y no en el programa nuclear de su país. La compleja situación en Oriente Medio y las idas y vueltas de estas negociaciones serán el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez y hoy tengo el gusto de saludar a Ana Solís. Ella es investigadora, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Hamburgo. Y desde Buenos Aires saludo también a Ignacio Montes de Oca, él es periodista, experto en relaciones internacionales. A ambos, bienvenidos al programa, un gusto saludarlos. Quisiera comenzar con usted, señor Montes de Oca. Cuando usted ve las señales políticas de un lado y del otro de Estados Unidos, de Irán, ¿qué tan cerca cree que estamos de que realmente Estados Unidos e Irán puedan llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra? En mi opinión, estamos igual de cerca que hace una semana. Lo único que se está negociando ahora es frenar el ataque de Estados Unidos y probablemente de Israel. Y me parece que esa es la prioridad porque por la cuestión del estrecho de Hormuz y básicamente la cuestión del programa nuclear iraní que está lejos de ser acordado, y esas son las causas de la guerra, la posibilidad de si se quiere conjurar las razones de la guerra, están muy lejos. Así que solamente se negocia una tregua y no la paz. Efectivamente, hay algunos puntos que están sobre la mesa de los que vamos a hablar más adelante. Ana, yo te pido que veamos esto entonces ahora desde el punto de vista militar. Cuando tú ves el movimiento de esas fichas militares en la región, desde esa perspectiva, ¿qué te hace pensar, Ana, que estemos cerca del fin de la guerra? Todavía no, nos puede sorprender. Sin embargo, ahora hablan de esta posibilidad de un memorándum de entendimiento entre ambos países. Ahora recordemos que eso puede ser solamente, es casi como un preacuerdo, es decir, sentamos las bases mínimas para, y ese es el problema de esto, para después seguir negociando un acuerdo más que tiene que ver el fondo de por qué se llegó a esta guerra, que era justamente el programa nuclear de Irán. Así, estamos frente a un problema que están negociando o el posible acuerdo sería llegar a un punto previo de una situación que se tenía antes de esta guerra, que es ahora abrir el estrecho de Hormuz. Pero militarmente no se ha logrado nada, más bien la situación va ahora en que esta incursión militar de Estados Unidos, solucionarla para poder abrir ese estrecho que antes estaba abierto. Además, bajo condiciones mucho más negativas, que va a ser entre los puntos que se habla ahí, de que Irán ahora cobre cierto peaje. Por lo tanto, militarmente, hablando que era más tu pregunta, se ve que no había una estrategia o jugaron, hicieron calculaciones de escenarios muy malos en que no se dieron en la posibilidad del peor escenario, que era justamente el cierre del estrecho de Hormuz. Es como, siempre pongo yo el ejemplo un poco de jugar ajedrez, o sea, no podés ofrecer tu dama en el tablero esperando que el otro jugador ojalá no se lo coma, no lo vea. Y esos son los cálculos realmente súper malos que veo desde la parte militar de Estados Unidos, que no es suficiente, ¿no? Que siempre al final cualquier guerra o conflicto lo vas a terminar solucionando en la mesa diplomáticamente, pero las condiciones que aparentemente estarían ahora en este memorándum de entendimiento no serían para nada un mecanismo que va a terminar la guerra. Así concuerdo con lo que primero decía mi colega. Y efectivamente esas cosas que estarían sobre la mesa, Ana, según medios estadounidenses, se estaría hablando de levantar sanciones contra Irán, desbloquear fondos iraníes en el extranjero, que se reabra el estrecho de Hormuz y que se establezca una tregua de 60 días mientras se negocia el programa nuclear
de Irán. Si ese fuese el caso, señor Montes de Oca, ¿quién saldría beneficiado con ese pacto? Claramente saldría negociando bien Irán, porque volvería al estado anterior, pero con el control de Hormuz. Y además, hay algo que políticamente tiene que tenerse en cuenta, y es que Irán entró en esta guerra pensando en resistir una ofensiva militar, cerró el Golfo de Hormuz, sometió a extorsión no solamente a los países del Golfo, sino que también al resto del mundo, lo sometió económicamente, y ahora emerge con la posibilidad de continuar con su programa militar. Ha dicho que no va a entregar el uranio enriquecido, los 440 kilogramos del uranio enriquecido al 60%. Conserva no solamente la capacidad misilística y de drones suficiente como para seguir amenazando, sino que además conserva ahora un motivo ampliado para seguir con su programa nuclear, porque ahora puede decir, si yo convencionalmente no puedo frenar los ataques en mi contra, tengo que buscar un arma disuasoria igual a la que tiene Israel en el caso de los ojivas nucleares. Y un punto central. Cuando se hizo el acuerdo del GPOA, el inglés, ¿no? El acuerdo que firmó Obama con Irán, se establecía un mecanismo de monitoreo del programa nuclear. En este acuerdo Irán ganaría porque recordemos que en junio de 2025 el Parlamento iraní expulsó a los inspectores de la OIE, la Agencia de la ONU de Energía Atómica, y ahora emergería con una promesa de no seguir enriqueciendo, pero sin ningún mecanismo para saber si realmente lo está haciendo o no. Entonces, objetivamente, y sumado esto a la tasa ambiental, ya dice que no dice que van a cobrar peaje, dice que van a cobrar una tasa ambiental. Entonces, tomando las similitudes o la metáfora de Ana, mientras Irán juega al ajedrez, Estados Unidos juega al boxeo, y hay que ver qué tipo de ganador emerge en este juego. A mí me llama mucho la atención lo que mencionan el tema del estrecho de Hormuz y esta, como usted decía, tasa ambiental. Yo leía también que hablaban de una tasa por servicios de seguridad, que no eran peajes, sino una tasa por servicios de seguridad en el estrecho de Hormuz. Ana, ayúdanos a entender la dimensión de esto. ¿Qué significa que Irán, si las cosas se terminan así en esta guerra, no solamente controle el estrecho de Hormuz, que ya de alguna forma lo controlaba antes, pero que incluso ahora pueda tener por ahí, cobrar peajes y decidir quién pasa y quién no, y poner condiciones que antes no estaban? Exacto, esto va con lo que anteriormente hablábamos, o sea, la posición de Irán se mejora muchísimo más con esta guerra. O sea, son los malos cálculos de una incursión militar por parte de Estados Unidos. Ahora, por qué bajo estas malas condiciones para Estados Unidos tendrían que firmar un acuerdo? Es por una cuestión más económica. O sea, no estamos hablando de cuestiones geopolíticas donde sale bien parado y gana Irán, además de económicamente, sino que hay presión por parte de la economía mundial. Hay presión por parte de Trump de demostrarle a su gente en Estados Unidos, a sus electores, de que él puede terminar una guerra, por más que haya comenzado bajo las condiciones que la comenzó, que tiene que terminarla. O sea, yo veo más una presión interna de terminar con este conflicto, más que mantener o seguir el objetivo común que tenían con Israel, que era precisamente detener, bloquear, terminar con el programa nuclear de Irán. Por lo tanto, hay una presión fuerte de Estados Unidos. Recordemos que están las elecciones en noviembre. Hay una inflación, alza de precios de la gasolina, y así necesitan realmente un acuerdo. Pero bajo estas condiciones también puede jugarle de manera negativa a Trump. Y justamente hablamos entonces de cómo esto podrá tener consecuencias internas en Estados Unidos, cómo esto puede tener consecuencias en Irán. Yo me pregunto, señor Montes de Oca, de cara a los socios en Oriente Medio, ¿cómo queda entonces Washington si el acuerdo se firma bajo las condiciones que adelantan algunos medios estadounidenses? Es una buena pregunta y nos remite a la primera, y es que ha cambiado el mapa de poder, porque el fracaso de las reuniones bilaterales en Islamabad entre Irán y Estados Unidos obligó a la intervención de los países sunitas, ¿sí? Y particularmente de Arabia Saudita, Qatar, y después se sumó Emiratos Árabes Unidos, que cambió su posición dura, que
no estaban siendo considerados, estaban siendo marginados de las negociaciones, y eso cambia digamos, el volumen político, porque ahora Estados Unidos se recuesta sobre los países árabes, y ahora va la cuestión que faltaba, y es que quien ha sido marginado de estas conversaciones ha sido Israel, que a su vez dijo que va a continuar con su política hacia Irán, que la considera una cuestión existencial, y por lo tanto, si Israel no está de acuerdo porque fue marginada de este acuerdo, ¿cómo podemos garantizar que haya paz si quizás el país hegemónico militarmente de la región no puede prometer que va a terminar con sus ataques contra el programa nuclear justamente de Teherán? Lo que querría decir que aunque se firmara un acuerdo que estableciera una tregua de 60 días, eso no implicaría inmediatamente paz para Oriente Medio ni estabilidad para la región. Ana, ahora que hablamos de quiénes ganan y quiénes pierden, a mí me llama muchísimo la atención que la semana pasada el presidente chino Xi Jinping recibió, bueno, hace algunos días a Donald Trump, luego la semana pasada recibió a Vladimir Putin, y ahora que se está hablando de que un acuerdo podría concretarse entre Estados Unidos e Irán, según Estados Unidos de forma inminente, cosa que Irán niega, ya lo dijimos, esto con la mediación de Pakistán, Xi Jinping recibe justamente hoy al primer ministro pakistaní. ¿Qué rol está jugando Pekín en este conflicto y cómo sale parado en el mapa de la geopolítica mundial? Bueno, Pekín, como hemos visto con estas visitas, se ha convertido realmente en el centro diplomático. Ha salido beneficiado diplomáticamente, su imagen, y vemos que los líderes mundiales han desfilado en Pekín para hablar con China. Y es precisamente porque si bien China no se ha sentado directamente a negociar con Irán, sabemos que es un actor relevante, sabemos que está jugando un rol efectivo en esta guerra por la gran dependencia que tiene Irán de la economía china. Por lo tanto, si bien estas visitas, tenemos que decir, son programadas planificadas con bastante tiempo, pero lo interesante aquí, que temas que antes podrían haber estado delimitados para temas más bien de cooperación económica o militar, pues se han volcado. Ha pasado el tema de Irán a ser parte central en estos acuerdos. Y por lo tanto, mi punto es para ir a la respuesta a tu pregunta, pues China juega un rol central. Lo estamos viendo con los pedidos que hacía Trump de que por favor hable con el régimen de Irán, después también la visita de Putin, bueno, y ahora de Pakistán, que ha sido y es un actor muy importante en estas negociaciones de mediación y que es muy cercano a China. Recordemos que el último tiempo la venta de armamento o toda la compra de armamentos que hace Pakistán, el 80% viene de China. Por lo tanto, China tiene mucho que decir, pero son bastante pragmáticos y diplomáticamente muy inteligentes en su accionar y no se han involucrado directamente, sino a través de estas conversaciones más bien indirectas. Vemos que si Irán sale fortalecido por un lado y por el otro China, pareciera entonces que la estrategia estadounidense pues se ha caído por completo, ¿no? Que le está haciendo las cosas al revés a Donald Trump. Señor Montes de Oca, Trump ha criticado una y otra vez, y usted lo mencionaba antes, el acuerdo que Estados Unidos había acordado con Irán bajo la administración de Barack Obama. ¿Realmente fue tan malo ese acuerdo como dice Donald Trump? ¿Y está ahora Estados Unidos en una posición en la que podría negociar un mejor pacto con Teherán? En esto hay que ser objetivos. Hasta ese momento, Irán no había superado el límite del 367 en el enriquecimiento de uranio, y había inspecciones efectivas que Irán claramente intentaba burlar, pero existía un control no solamente por parte de la OEA, sino también por parte de China y Rusia. Y volvemos a la constatación de Ana, y es que hay otros países involucrados que eran garantes que el programa nuclear de Irán no se derive hacia el área militar. Y precisamente en el último ataque, al haber asesinado a toda la cúpula de Irán, esa vieja guardia que había arreglado con Obama, también se mató se tira al ala menos dura de la política de Irán. Es decir, lo que se puede acordar ahora, a lo sumo, alcanzará los niveles del plan de acción, el GPOA que hablábamos, a lo sumo, y ese sería el ideal, ¿sí? Porque mantenían bajo control el programa nuclear iraní. Y un detalle más que tiene que ver con lo que hablaba de
China y Rusia. Eh, Hay un punto en el que queda claro que Estados Unidos, de la mano de Trump, intentó una negociación bilateral, marginando al resto de los actores, solamente negociando con Irán, y esto tiene que ver con el programa nuclear. Todos los otros actores, Israel, los países sunitas, China, Rusia, que son retaguardia de Irán, habían quedado marginados. La realidad se impuso y China, con su paciencia, es quizás el otro gran ganador, además de Irán, que emerge con mejores condiciones políticas de este conflicto. Pues qué ironías, qué ironías. Ahora que usted menciona el programa nuclear, yo te pregunto, Ana, y con esto vamos terminando. Decíamos, este acuerdo, según medios estadounidenses, abriría un espacio de 60 días, una tregua de 60 días, para negociar entonces ya sí el programa nuclear iraní. ¿Tú ves alguna posibilidad de que pueda haber un acuerdo satisfactorio tanto para Estados Unidos como para Irán en este tema? Es muy difícil en ese tema. Nuevamente vuelvo al acuerdo que mencionaban con Obama. Se ve que eso fue bastante positivo porque estuvo no solamente fue firmado por Estados Unidos, Irán, sino que también estaba Alemania, Reino Unido, Francia, y había un acuerdo de que podía ir la Agencia de Energía Nuclear a hacer las inspecciones. Eso se terminó, esa posibilidad, y ahora es muy difícil que Irán acepte volver a ese punto. No tiene una motivación. O sea, si vos negocias algún punto es porque vas a salir ganando en algo. Y no tendría, más bien se pondría en una situación de debilidad si es que cede algo que le puede dar la posibilidad de no ser atacado militarmente en un futuro. Por lo tanto, es problemático. Yo creo que sí, lo que se puede hacer es llegar a puntos de que se pueda solamente lentificar cualquier posibilidad de que Irán alcance la creación, que pueda construir armas nucleares. Probablemente eso con el tiempo no se va a poder frenar completamente, pero por lo menos se puede lentificar en el tiempo. Claro, y si eso no se concreta, pues volveremos a una etapa de conflicto y entramos en el ciclo infinito de Oriente Medio, ¿no? De esos breves periodos de paz y esos periodos de guerra permanente. Según Estados Unidos, estamos a nada de llegar a un acuerdo. Irán dice, olvídense, eso no es inminente. Hay avances, pero el acuerdo no es inminente. Era el tema de hoy acá en DW Actualidad en Análisis. Perdón, sí. No, te iba a decir que justamente es una cuestión lingüística. El conflicto, se puede frenar la guerra, pero no se resolvió el conflicto. Y ahí está el kit de toda esta cuestión que estamos hablando. Exactamente. Y resolver ese conflicto, pues habría que... Yo no sé si a alguien le ve salida realmente a largo plazo a este conflicto en Oriente Medio. Ana Solís, investigadora y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo. Ignacio Montes de Oca, periodista, experto en relaciones internacionales desde Buenos Aires. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y por su análisis. Y a todos ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y también como podcast en Amazon, Apple, en Spotify y en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.